nosotros para cuando el rey nos mande a llamar, ¿verdad? Dependiendo la condición, debemos estar preparados, listos para cuando el rey nos mande a llamar, por la condición que sea que estemos. Bien, amados, vamos a estar dando inicio a este programa de hoy con el tema los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Como venimos hablando, esta es una serie de programas que están todos conectados en la misma línea, ¿verdad? Y que comenzamos a transmitir en esta plataforma de YouTube. Y le invitamos a cada hermano, a cada amigo que se suscriba para que así le lleguen las notificaciones de nuestras enseñanzas, conferencias, meditación, como usted quiera entenderlo. Y así nos estarán ayudando a crecer en esta plataforma de YouTube, creada para ustedes, nuestros amigos, hermanos, oyentes. Así que el tema de hoy será, pues, los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Los juicios de Dios. ¿Qué son los juicios de Dios? ¿O qué es el juicio de Dios? Los juicios de Dios son las intervenciones divinas que Dios hace, ¿verdad? A la vida del hombre a través de la historia bíblica, desde la creación del hombre, con el propósito de disciplinar, castigar, pero no con una forma de un juicio de eliminación, de una eliminación total, como un juicio sin justicia, porque los juicios de Dios están fundamentados y están basados en su soberanía y en su santidad y en la santidad de Dios. Y todos los juicios de Dios son con referencia al pecado. Con referencia al pecado. Que bien sabemos que el pecado es la violación, es el fallar, el error al blanco, delinquir, prevaricar, rebeldía contra Dios. Esa es la definición del pecado y hay más cosas que podríamos definir como pecado, que bien lo sabemos porque aún estemos en los caminos de Dios, pecamos, dice la palabra. Entonces, sabemos que el pecado es la transgresión contra la palabra, contra la voluntad de Dios que cometemos los seres humanos en la tierra, sin excepción, sin excepción. El único hombre que también era Dios, ¿verdad? En su naturaleza, que pasó por esta tierra y que nunca pecó, de acuerdo al registro bíblico, fue nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Entonces, los juicios de Dios, como hemos hablado, su objetivo no es realmente una sentencia de condenación al final, sino es un juicio con una sentencia para disciplinar, para corregir, para advertir. Y en estos juicios puede haber, ¿verdad?, esa disciplina, esa corrección, pero también Dios busca la salvación, la regeneración del hombre, que el hombre se devuelva de marcha atrás de eso que está haciendo y ponga atención a Dios. ¿Para qué? Para vivir, no para morir. Perdón. Entonces, vamos a ver donde comienza a manifestarse en la Biblia, donde comenzamos a ver registrado los juicios de Dios, donde primeramente Dios actúa, interviene con juicios, es en el Génesis. Y sabemos la historia bíblica, allá en el Edén, lo que sucedió. Entonces, este juicio eminentemente vino por la desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra, de una manera flagrante y de una manera voluntaria, porque el hombre sabía, Dios le había advertido al hombre lo que sucedería si violentaba esa orden, esa disposición de Dios. O sea que el hombre no pecó inocentemente. El hombre no le falló a Dios, no transgredió o no se hizo rebelde sin saber la consecuencia. Ya Dios le había advertido al hombre lo que le iba a suceder si violaba, si violentaba, si desobedecía la voluntad. Y era por el bien del hombre. Era por el mismo bien del hombre.
Entonces, ¿cuál es el primer juicio que vemos manifestado o registrado en la Biblia? En el Edén, sabemos, un juicio de castigo para la pareja divina, para la pareja creada, también para la serpiente, también hubo juicio, pero un juicio que la consecuencia permanecen hasta hoy. Mire cómo es. Ese juicio tuvo doble sentido, doble significado. ¿Verdad que sí? Corrección, disciplina, pero también una consecuencia que hasta hoy se está pagando. La humanidad, nosotros los seres humanos, estamos pagando la consecuencia de ese juicio que Dios ejecutó allí en el Edén. ¿Cómo así, hermano? Bueno, sabemos la historia bíblica. Génesis capítulo 3, sabemos lo que sucedió. Entonces, la mujer sabía lo que Dios había dicho, porque Adán, que fue creado primero que la mujer, ¿verdad? Su marido le manifestó, le comunicó lo que Dios había dicho. Inmediatamente, ya lo sabía. ¿Verdad que sí? Porque ella se lo manifestó a la serpiente. Pero, ¿qué misterio hay aquí en cuanto a la serpiente? Bueno, dice la palabra que la serpiente era el animal más astuto que había de la creación. Ahora, ¿qué sucede aquí? El enemigo, Satanás, usa a la serpiente como el instrumento para llegarse, para acercarse, para comunicarse con la mujer. Porque él directamente no lo podía hacer. Este ser maligno, en su presencia real, no podía hacerlo. Entonces, ¿qué hizo? O realmente no tenía la autoridad o el poder para él manifestarse directamente en su persona angelical maligna, comunicarse con la mujer. Entonces, ¿a través de quién él lo hace? De la serpiente. De la serpiente. ¿Qué sucede? Ya sabemos la consecuencia, ¿verdad? Entonces, cuando sucede lo que sucede, el desastre en el Edén, Dios sabía que iba a suceder, porque Dios es omnisciente, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Cuando Dios le reclama al hombre, ya sabemos la respuesta bíblica, lo que el hombre le dice a Dios, ¿verdad que sí? Inmediatamente cuando Dios le reclama a la mujer, a la compañera de Adán, sabemos la respuesta que ella le da a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Inmediatamente dictó juicio. Y la conclusión de un juicio es que sentencia. Aquí en el aspecto secular, lo que hemos ido a una audiencia, que la gente le llaman causa, juicio, a los tribunales, el juez, al final de escuchar todos los argumentos de las partes involucradas, al final puede ser que no sea el mismo día. Hay juicios que duran muchísimo tiempo, uno llama audiencias, pero al final el juez o los jueces, cuando es una junta de jueces, dan un veredicto final que se le llama sentencia. Aquí Dios, ¿verdad? Aquí Dios dictó la sentencia y todos la sabemos. Como dijimos, en doble vía, en doble significado. Porque el hombre, además, antes de Dios, que ya el hombre lo sabía, que iba a morir si lo cometía, ya eso estaba dictaminado. Eso automáticamente cayó. Dios no tuvo que decirle en el juicio a Dios no tuvo que decirle en el juicio a Adán que iba a morir, porque ya Adán lo sabía, ¿verdad? Ya estaba dictaminado de antemano. Ahora, ¿qué le dicta a Dios? La consecuencia, la condición de un cambio de vida, de un estilo de vida allí en el Edén. Vivía de una forma, ¿verdad? Cómoda, bien cómoda, privilegiada, bendecida, y esa forma, ese estilo de vida cambió. Consecuencia, ¿verdad? De la desobediencia y como una sentencia divina. A la mujer sabemos lo que le dijo, ¿verdad? Sabemos la sentencia a la mujer, ¿cuál fue? Dará a luz con dolores. Y a la serpiente, mire bien, aquí Dios no está juzgando
a quien actuó por medio de la sentencia, por medio de la serpiente, que fue el enemigo, sino Dios juzga aquí a la serpiente, ya el animal de la naturaleza, por ser el canal, por ser el instrumento usado por Satanás. ¿Verdad? Entonces, realmente, diríamos, entonces, ¿por qué Dios no juzgó a Satanás ahí mismo? Bueno, ya Satanás, que no era Satanás, había recibido un juicio allá en la eternidad en el cielo. Ya había recibido un juicio que fue de tirarlo para acá, para abajo, para la tierra. Para acá abajo, porque estaba allá con Dios. Subía ya con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ya ese juicio estaba ejecutado. Ahora, ya Satanás tenía ese juicio. Entonces, por eso Jesús dice allá en el libro de Lucas, capítulo 10, que él veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Eso fue cuando Dios juzgó a Satanás y a los ángeles que conjuntamente con él desobedecieron, le siguieron a él. Entonces aquí observamos ese primer juicio divino, ¿verdad? La consecuencia de ese juicio divino y las razones que Dios tuvo para hacerlo. Ahí vemos el primer juicio divino registrado en la Sagrada Escritura. Eso lo conocemos muy bien porque está en Génesis, capítulo 3, ¿verdad? Hasta el capítulo 4. Ahí se describe todo lo que Dios dictaminó como sentencia a la pareja y a la serpiente. Entonces, ¿cómo vemos este juicio de Dios? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, un juicio de castigo, un juicio de advertencia también, pero no, ya estaba dado la sentencia. Un juicio también que la sentencia era una sentencia de muerte, pero ya estaba dictaminado, como dijimos adelante. Ya automáticamente se cumplió esa palabra que Dios había dado cuando le dijo al hombre, perdón, cuando le advirtió al hombre que si tocaba ese fruto, que si comía, moriría. Ya automáticamente esa sentencia se estableció ahí mismo. Ahora, claro, la mujer no sabía. La mujer lo sabía también porque Adán se lo había dicho. También la mujer murió. Y además, la consecuencia, como aclaramos adelante, del estilo de vida totalmente diferente que tenían al que iba a ver. Y que todavía está siendo así. Todavía así está establecido. Segundo juicio que vemos nosotros, algo que nosotros no debemos aclarar y no aclaramos, es que hay muchos tipos de juicio, ¿verdad? Hay muchos tipos de juicio. En la clasificación podemos ver muchos tipos de juicio. Juicio a persona, ¿verdad? Juicio a familia, juicio a ciudad, a pueblo, a tribu, lengua, y juicio a naciones. Y también juicio a toda la humanidad. Pero también hay juicio a la creación en general. Juicio que Dios va a ejecutar al final a toda la creación, incluyendo el universo, el cosmos, la tierra y todo. Entonces, no solamente Dios ha designado hacer juicio al hombre nada más, sino a todo lo que hay en relación con el hombre. Personalmente, a una persona Dios hace juicio y ha hecho a familias, a pueblos, a ciudades, a naciones, a la humanidad entera, cuando fue el juicio del diluvio, ¿verdad? Y va a haber otro juicio a la humanidad y también juicio a la creación por causa del hombre. Por causa del hombre. Dios va a juzgar toda la creación, lo que se ve y lo que no se ve. El universo, el cosmos, la tierra, los mares y todo lo que hay. Dios va a hacer un juicio aquí en la tierra. Bien, segundo juicio que vemos establecido es un juicio de destrucción prácticamente total, quedando solamente exento de ese juicio Noé y su familia, que es el juicio
que está registrado en la Biblia, en el capítulo 7 de Génesis, el juicio llamado el diluvio, que ocurrió realmente, que ocurrió. Ahora, ¿cómo calificamos o clasificamos este juicio? Un juicio al hombre, un juicio a la humanidad, un juicio a la tierra, prácticamente. Aunque claro, la tierra no fue destruida, pero llegó un momento que la tierra cambió su diseño, cambió su estructura, cambió totalmente, porque la tierra, cuando Dios la restableció y en Génesis la recreó, porque la tierra fue hecha del principio. Pero Dios en el Génesis, aquí vemos, es una recreación de la tierra, restaura la tierra, porque dice Génesis capítulo 1 que la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Sabemos por qué la tierra estaba así. Ahora no ponemos el tiempo para explicar esto, pero hay una razón, hay una causa por la cual dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora bien, perdón. Entonces el juicio del diluvio fue un juicio al hombre y a la creación, a la naturaleza, porque murió todo lo que tenía vida sobre la tierra. Todo lo que tenía vida murió. Únicamente, no murió en su totalidad, porque sabemos que hubieron especies de peces que pues, sobrevivieron porque estaban en el agua, pero posiblemente hubieron muchas especies de peces que desaparecerían con este cataclismo, con este juicio, pero muchos sobrevivieron, porque el agua se convirtió, el agua salada, fue una combinación de un solo tipo de agua. Después Dios restableció otra vez el orden. Entonces, el diluvio, ¿por qué viene el diluvio? ¿Por el pecado? ¿Por la maldad? Porque si nosotros vamos al capítulo 6 de Génesis, previo al diluvio, dice la palabra que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Comenzó la maldad. Comenzó inmediatamente a crecer la maldad. Inclusive hubo un tipo de maldad que Dios recriminó. Dice que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres y engendraron hijas e hijas. Aquí hay varias interpretaciones sobre quién eran los hijos de Dios. Hay algunos comentaristas que dicen, intérpretes, que eran ángeles, pero esa teoría se cae. ¿Quién tumba esa teoría o quién tumba esa hipótesis? Jesucristo, cuando dice que los ángeles, allá en el libro de San Mateo, dice que los ángeles no se casan ni tienen hijos. O sea, ahí mismo se cae. Entonces, ¿a quién se refiere entonces la palabra cuando dice los hijos de Dios? Bueno, eran los hijos que habían comenzado, los hijos descendientes de Sem, ¿verdad? De Sem, que habían comenzado a buscar de Dios, a acercarse a Dios después de la muerte de Set. Después que murió Abel por la mano de su hermano, le nació entonces a Eva y Adán este hijo llamado Set, que dice que comenzó a buscar a Dios, a acercarse a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, estos eran los descendientes. Estos son los que llamados hijos de Dios. No eran ángeles, no eran seres espirituales. Porque hay mucha gente que dice que eran los seres. No, Jesucristo dice que no, que los ángeles no se casan, ni tienen matrimonio, ni tienen hijos. Bien, entonces el hombre, dice la palabra, que había tanta maldad en la tierra, que dice la palabra, que el Señor dice, capítulo 6, dice aquí, capítulo 6, capítulo 6, verso 5 de Génesis, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal, en pecar. El mal es pecado, pecar. Y el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y oiga aquí lo que dice él. Y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra. Porque continuamente era maldad. Le dolió en su corazón. Y usted dirá, bueno, Dios tiene corazón. Bueno, esto es algo figurativo. Dios es espiritual. Pero para que nosotros entendamos, podamos entender la magnitud del desastre de la maldad del pecado, al Dios decir aquí en su palabra que le dolió en su corazón, es para que nosotros comparemos o vengamos o traigamos a tela de juicio cuando alguien le hace algo a alguna persona que se siente tan dolido, que dice que le duele el corazón. Pero es el interior, es su interior, su alma. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que le duele a uno, al hombre. Entonces, Dios, para que entendamos la magnitud de lo que es un dolor, una molestia, porque no era un dolor físico que Dios sintió, sino esa molestia, esa incomodidad, ¿verdad? Que causó en Dios. Y dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estamos entendiendo la magnitud de lo que Dios dice aquí. ¿Por qué el Señor dice esto? Dice aquí que esa fue la conclusión de Dios, su actitud. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Qué es raer? Raer, cuando usted corta, cuando usted tiene un árbol en su patio, en su jardín, ¿verdad? Y tiene cierta raíz, quizá no importa, porque ya los árboles que tienen raíces profundas, hay unos aparatos, unos equipos que usted más busca a alguien y le saca corta el árbol y saca esa raíz de lo profundo de donde está enterrada. Entonces, raer es arrancar, quitar de raíz, cortar, que no haya residuo, que no haya vestigio de que eso estaba ahí. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Oiga ahora lo que dice aquí. Desde el hombre hasta la bestia. Ya aquí la naturaleza animal, también Dios decide eliminarla, decide raerla. Y dice, y hasta el reptil y las aves del cielo. Todo lo que tenía vida en el aire, los aves, los árboles, la bestia del campo, todo. Dios decide raerlo, quitarlo de aquí de la faz de la tierra. ¿Pero por causa de quién? Por causa del hombre, por causa del pecado del hombre. Mire cómo es. Dios iba a ser ya, todo estaba contaminado por la maldad y el pecado. Hasta los animales pagaron la consecuencia de este juicio universal. Hasta los animales, aves, reptiles, bestias del campo, del monte, todo fue raído, todo fue eliminado. Dice, pues me arrepiento, la última parte, pues me arrepiento de haberlos creado. Ahí tenemos. Ya ahí está Dios como juez justo, juez soberano. Ya aquí da su conclusión y da la sentencia que ha dictado contra la humanidad, contra los seres humanos, contra la naturaleza, contra los animales, contra los reptiles, contra la bestia, contra las aves de los cielos. Entonces, este es un juicio, este juicio de diluvio fue un juicio total, de destrucción total, ¿verdad?, en la tierra. Solamente, como dijimos, sobrevivieron a este juicio Noé, sus dos hijos, las esposas de los dos hijos y su esposa. Perdón, 8 personas. 8 personas. ¿Por qué?
realmente Dios encontró en este hombre, lo vio justo, porque no caminaba Noé conforme a la voluntad de Dios, y Dios lo vio al único que vio justo aquí en la tierra. Mire, por la justicia de Noé, por andar Noé caminando con Dios, obediente a Dios. Caminar con Dios quiere decir obediente a Dios. Caminar con Dios quiere decir andar en obediencia con Dios. Porque no vaya usted a pensar que el hombre andaba caminando por ahí junto con Dios, en un camino, en la tierra, en el campo. No, no, no. Caminar con Dios es andar en obediencia plena a Dios, cumpliendo y haciendo su voluntad. Eso es caminar con Dios. Entonces, gracias a ese hombre justo que caminaba con Dios, que era obediente a Dios, a la voluntad de Dios, estamos nosotros aquí en la tierra. Porque si no había aparecido un Noé, y yo lo sabía, que estaba ahí Noé. Si no había habido un Noé aquí en la tierra, bueno, ¿cómo había estado la tierra? No sabemos, porque Dios los propósitos y los consejos de Dios, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solamente lo que Dios revela al ser humano, a sus siervos, a sus hijos, es lo que se sabe. Pero Dios actúa de la manera que Él quiere, porque Dios es soberano. Y Dios hace lo que Él quiere, lo que hace como Él quiere hacerlo, porque Él es soberano. Y nadie puede cuestionar a Dios. Sí, nadie puede cuestionar, hermano, pero sí hay gente que cuestiona a Dios. Están perdiendo su tiempo cuestionando a Dios de una forma intrigante, porque preguntarle algo a Dios de una manera humilde, Señor, esto y esto, tal aquello, usted no está cuestionando a Dios, usted le está preguntando algo a Dios. Ahora, cuestionar a Dios en el sentido de que por qué hace esto, por qué hace aquello, o por qué no hace esto, por qué no hace aquello, está metido en problemas, porque Dios es soberano. Dios no tiene que darle cuenta a nadie de lo que Él quiere hacer. Dios es absoluto. Dios tiene una soberanía absoluta. Y nadie, aunque lo puedan hacer, cuestionarlo, pero eso es perder su tiempo y meterse en problemas con Dios. ¿Verdad que sí? Bien, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Que este juicio Dios lo hizo porque ya no aguantaba más. No soportaba más el pecado ya en la presencia del mismo Dios. Segundo juicio, juicio de destrucción y también juicio de advertencia. Porque si ya Dios hizo un juicio universal del diluvio, en la Sagrada Escritura es registrado y está establecido que Dios va a hacer otro juicio universal, totalmente más fuerte, totalmente más drástico que el diluvio. ¿Por qué? Porque Dios, en aquel entonces, Dios no destruyó los cielos, los astros, las estrellas. Pero Dios dice que ahora va a venir un juicio que viene al final, que todo será destruido. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que los cielos arderán, los elementos arderán, serán consumidos. Los elementos, el universo, todo será consumido por el fuego. Ahora no es por agua. Ahora no es por agua. El juicio va a ser, el juicio final de destrucción universal que Dios va a ser con fuego. Y está registrado en la Biblia. Después más adelante, un programa más adelante, hablaremos de la descripción que Dios dice sobre estos juicios, sobre este juicio universal que vendrá al final de todo, de cuando Dios termine todo, ya entonces vendrá el juicio final de destrucción total, porque dice la palabra que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y alguna cosa nueva va a hacer. Gente nueva, luz nueva, ciudad nueva. Así que vamos a ver cuál es el otro juicio que está registrado en Génesis. Tercer juicio, el juicio de Sodoma y Gomorra. El juicio de Sodoma y Gomorra. Juicio de destrucción total, pero de dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra, y todas las ciudades y pueblos y habitantes que habían en ese valle.
donde estaban esas dos ciudades. El registro bíblico dice que antes de ese juicio, Dios visita a Abraham y Abraham intercede por Sodoma, porque ahí estaba el sobrino de Abraham, que era Lot. Pero dice que dice que no había ni 10 justos, porque comenzaron en 50 y Dios dijo, si hubieran 10 que hubieran, no la destruyo, y no habían 10, porque Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado que todos conocemos, dice la Biblia, porque dice que desde el grande, del chiquito hasta el grande, estaban todos dañados, eran todos homosexuales, todos. Habían más pecados, porque no solamente ese pecado que el hombre comete y está cometiendo en estos tiempos, sigue igual. Hay muchos tipos de pecado, pero ante Dios ese era el pecado más grave que estaban ejerciendo esos habitantes de Sodoma y Gomorra. Era el pecado más, ¿cómo se dice? Más repudiable por Dios, más abominable por Dios. Había más pecado, claro que sí, pero el juicio realmente Dios lo hizo contra Sodoma y Gomorra por la condición que tenían los hombres allí. ¿Verdad que sí? Y sabemos qué sucedió en aquel juicio. Y que solamente sobrevivieron en el juicio a esa ciudad de Sodoma y Gomorra Lot, sus dos hijas. Bueno, la mujer salió, pero en el camino violó una disposición que Dios había dicho, que era que de no mirar para atrás, y ella miró y lamentablemente dice que se convirtió en una estatua de sal. Pero eso fue una advertencia que Dios hizo. Ella la violó porque en su corazón parece que recordó cosas que estaba dejando ahí atrás. Entonces ya vimos ese tercer juicio, que fue el juicio de Sodoma y Gomorra, un juicio a ciudades, claro, a gentes, a ciudades de ese valle que había allí, con todas las demás ciudades. Así que por hoy